Bienvenidos a Escuelas que Inspiran. Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y hoy nos acompaña Jorge Eslava, reconocido escritor peruano. Jorge Eslava tiene una trayectoria tan amplia, tan diversa, que me tomaría toda la entrevista presentarle, pero puedo contarles apenas que tiene más de 45 años enseñando en los distintos niveles educativos, en primaria, en secundaria, en universidad y en posgrados. Es autor de libros en múltiples géneros: ficción, ensayo, poemas, literatura infantil juvenil. Recientemente ha sido reconocido con el Premio Casa de la Literatura Peruana en 2022, y para nosotros es un gusto tener a Jorge Eslava hoy en este espacio de Escuelas que Inspiran. Todo lo contrario, Fernando, un placer estar contigo en esta iniciativa valiosa de Santillana. Jorge, cuéntanos acerca del rol del maestro, del docente, para despertar la vocación literaria. Digo, no necesariamente la escritura, no todos tenemos por qué escribir, pero sí lo que se aspira por parte de los maestros es generar buenos lectores, muchos y buenos lectores. Pienso cuando converso contigo, que me has contado de un importante pedagogo peruano, Constantino Carballo, que ha influido mucho en ti. Pienso en la famosa carta de Albert Camus cuando gana el premio Nobel a su maestro Germain. Cuéntame de tu rol de educador, de tantos años enseñando literatura y promoviendo la literatura. ¿Cuánto puede influir un maestro para despertar esa vocación? A medida que me formulabas la pregunta, ya estaba automáticamente pensando en algunas respuestas, pero al mencionar a Constantino y a Albert Camus, que efectivamente días después de ganar el Nobel, él envía una carta a su maestro de escuela. Algo parecido ocurre con Saramago. Saramago tiene unas páginas muy conmovedoras en su diario donde alude a su maestro de escuela. Y creo que los maestros nos hacemos también por herencia. Vamos recibiendo la tradición y la fascinación, porque este oficio de maestro, además de ser un oficio cautivante, es un oficio lleno de riesgos y de incertidumbres. Tenemos dudas de nuestros éxitos, pero tenemos sobre todo eh, más preocupaciones por aquello que hubiéramos querido hacer y no hemos hecho. No es un oficio que nos complace a todos. Yo creo, como Sartre, que somos de alguna manera todos un proyecto. No somos una definición, sino estamos en proceso de ser alguien. Y para ser alguien, en nosotros han contribuido algunas personas. En mi caso, creo que el año 82, 83, al conocer a Constantino, y luego al trabajar en un colegio planteado como una comunidad, como una efectiva prolongación del hogar, fue una revelación en mi vida. Ya había experimentado una situación parecida en San Marcos, tuve maestros extraordinarios. Me gustaría mencionar a Washington Delgado, memorioso, inteligente, generoso, que me aproximó de una manera diferente a la literatura. Constantino le dio lo que le da un verdadero educador a un discípulo, una guía, fue una orientación en un mundo de muchas dudas. Yo tenía la certeza de que quería ser un maestro, quería dedicarme a la docencia. No sé si para redimir mi pasado, como dice Freud, que algo se ha dañado en mi infancia, no he tenido los maestros que quise, y de alguna manera uno se convierte en maestro para reparar el maestro que no tuvo y volver a vivir una infancia que tampoco tuvo, aunque por momentos también pienso que terminé dedicándome a la docencia y a este vínculo con los niños y los adolescentes, porque me resulta más difícil insertarme en el mundo adulto. Prefiero, casi como Gulliver, estar entre los niños y los adolescentes, porque percibo el pálpito de su curiosidad, de su necesidad de aprender, y Constantino es una inflexión en mi vida. Y luego la propia docencia. La docencia entendida como una, no solo transmisión de conocimientos, sino una posibilidad de realizarse uno, de sentir que está viviendo a plenitud, pero además de recibir el conocimiento, la información,
el desasosiego de sus estudiantes. Creo que un profesor responsable está muy expuesto a todas esas canales de información y esta red de emociones que supone la docencia. Yo he recibido muchas enseñanzas de Washington Delgado, en primer lugar de mi padre, que era dueño de una inmensa biblioteca y era un gran lector, Washington, Constantino, y luego mis lecturas. Soy un ávido y ferviente lector de pedagogía, desde Sócrates en adelante. He repasado la filosofía occidental y vivo fascinado con el método socrático, mayéutico, vivo fascinado con la escuela de los perros, en fin. Leo mucho sobre filosofía de ayer y de hoy, y creo que eso va, como decían los antiguos griegos, esculpiendo una escultura dentro de mí. Buena parte de lo que acabas de comentar tiene que ver con el maestro como inspirador, como alguien que genera entusiasmo, ¿no? Pero me gustaría que me cuentes un poco más acerca de lo instrumental, de las herramientas. Tú has publicado, entre otros ensayos, Un placer ausente, apuntes de un profesor sobre la lectura, y Jugar a las escondidas, una invitación para escribir cuentos en la escuela. Y no es el único ensayo que has escrito sobre esto. Eh, Cuéntanos, para un maestro de educación básica, desde primaria, de secundaria, ¿por qué no incluso hasta de preescolar? ¿Qué herramientas concretas podría utilizar para generar lectores? Yo creo que la pasión, que es una temperatura mayor que el entusiasmo, yo creo que la pasión y la curiosidad permanentemente por aprender son fundamentales al margen de cualquier herramienta utilitaria. En cierta forma, creo que la educación, al tecnificarse, ha cedido paso o ha perdido terreno el humanismo. Yo confío más en el profesor como una reserva de resistencia a algunos cambios en el mundo, por ejemplo, el mundo actual, que está demasiado dirigido, en mi opinión, hacia lo utilitario y el consumismo. Yo creo más en el saber, en el conocimiento, en la reflexión, en la crítica, con la convicción, una de las pocas convicciones que tengo, de que maestros bien formados, quiero decir un maestro que prepara su clase previamente antes de entrar a la clase, un maestro que no reacciona con la misma energía o malestar que puede tener un adolescente en la clase, sino aquel maestro que sabe que su profesión es una profesión de paz y que sin embargo él debe ser una persona arrojada, temeraria, de riesgo, ¿no? Yo creo que la preparación, la lectura, el alumno advierte rápidamente cuando un profesor tiene conocimientos y cuando le interesa lo que hace. Porque no solo somos personas que ocupamos parte de nuestro tiempo para transmitir alguna información o conocimientos, o sea, no somos depositarios en una alcancía o en un depósito, una fuente de conocimiento solamente, sino establecemos una red de emociones con el estudiante. Y creo que el profesor responsable tiene que tener conciencia de lo valioso que es su quehacer. Yo ingreso a clases siempre con cierta zozobra. No estoy seguro de si estos alumnos que me van a acompañar durante un semestre son iguales a los alumnos del semestre anterior. Cada semestre en la universidad o cada año en el colegio, y a veces cada día nos encontramos a universos diferentes. Cada aprendizaje incluso es tan particular como una huella dactilar. Somos tan particulares y tan inasibles que uno necesita múltiples herramientas de conocimiento, de preparación, de lectura. Yo no soy maestro con formación académica, quiero decir, no me he formado como pedagogo. Mi formación con la pedagogía o con la filosofía de la pedagogía provienen más de mis lecturas y de mi ejercicio constante. Yo pondría en primer lugar
la pasión y en segundo lugar la serenidad que debe mantener siempre el maestro durante una clase, porque es una especie no solamente de orientador, sino de freno al descontrol que puede significar el barullo, el griterío de los niños o el desconcierto y la angustia de los adolescentes. El profesor tiene que ser una fuente de tranquilidad y de bienestar. Jorge, hablabas de pasión, serenidad, conocimiento profundo, preparación, y permítame que te lleve un poquito a lo utilitario, porque tú eres un docente que me consta que utilizas otras manifestaciones artísticas para enseñar literatura, utilizas el cine, utilizas la música, letras de canciones. Eso supongo que genera un ambiente mucho más propicio para el estudiante que recomendar la lectura y luego un comentario de la misma en métodos un poquito más anticuados. De hecho, por ejemplo, has publicado algún libro sobre la utilización de películas en la enseñanza en las escuelas. Cuéntanos un día de trabajo típico de Jorge, que además me consta, porque me lo has comentado en otra ocasión, que pretende no ser rutinario, es decir, te reinventas cada vez, ¿no? El profesor dedica 4, 6, 8 horas de enseñanza al día y sin embargo yo siento que cada espacio de enseñanza me renuevo, es como cambiar de piel, uso otros ejemplos, utilizo otras bromas, voy tratando de pescar las situaciones que se presentan en el aula y ya que me brindas esta oportunidad, yo diría que la docencia es esencialmente insubordinada o insurgente. Por ejemplo, cuando yo empiezo a enseñar a mediados de los 70, los manuales de lectura que circulaban en los colegios eran de contenido muy pobre o literatura clásica completamente desvinculada de nuestra realidad y de nuestro contexto geográfico y de nuestro contexto temporal. Yo trabajaba con textos muy actuales de la literatura, textos que no habían sido pensados para un público infantil o adolescente, y sin embargo probaba con ellos y me iba sorprendiendo de la respuesta de mis alumnos. Los alumnos son mucho más despabilados, listos, eh, concentrados, cuando el profesor consigue ganar su curiosidad y su atención. Entonces leía cuentos, piezas de teatro, poemas, que el poema, digamos, es muy temido enseñarlo en la escuela porque muchas veces la maestra o el maestro no saben cómo abordar un poema. Y sin embargo, contra viento y marea, yo les ofrecía textos, repito, que no tenían como destinatario el niño o el adolescente y sin embargo eran leídos con provecho y con disfrute. Entonces empecé a preparar mi propio material de aula. En la época del mimeógrafo, que creo que no lo alcanzaste tú a conocer o probablemente sea al final de su existencia en los años 90, los comunicados de colegio, en fin, los sacabas a mimeógrafo. Yo empecé a preparar ediciones muy modestas, rudimentarias en realidad, con poemas, fragmentos de piezas de teatro, y veíamos cine en el colegio. En los Reyes Rojos había la facilidad de ir al cine, teníamos un cine alternativo a 2, 3 cuadras del colegio, que era el cinematógrafo, y habían programaciones especialmente destinadas para los estudiantes del colegio. De modo que yo muy pronto descubro que la literatura tiene pliegues de acercamiento al estudiante y al público infantil o adolescente que no habían sido considerados antes y que había además otras opciones que podría ser el cine o podría ser el deporte. Tú sabes, Fernando, la pasión y el gusto que tengo yo por el deporte. Y hablar de deporte con los chicos o hablar de temas que usualmente no se tocan, la escuela cierra las puertas de manera injustificada, hablar del medio ambiente, hablar de modas, hablar de música. A veces tenemos un estudiante que nos dan cátedras sobre temas y yo siempre pregunto en el aula, por ejemplo, ¿quiénes practican un deporte? ¿No? Una de las tantas preguntas que formulo. Y es precioso cuando invitas a un chico
que practica esgrima o que es futbolista, lo saca a la frente para que hable, y ese chico se siente súper valorado al hablar de lo que conoce y está transmitiendo un conocimiento desde su edad a jóvenes que son sus pares. El profesor es simplemente un intermediario. Entonces, todas esas puertas que uno abre como docente permite un acercamiento al conocimiento y sobre todo permite abrir de par en par la curiosidad. Hasta ahora yo invito siempre a mis alumnos, tengo una actividad en la universidad, no una actividad, sino un sistema de evaluación que le llamo goles cremas, porque yo soy hincha de la U. Así como tú eres del Nacional, creo, ¿cierto? Yo soy hincha de la U, entonces a mis alumnos los bonifico con un gol crema. El gol crema significa un punto en la nota de tarea académica cuando asisten voluntariamente a cualquier actividad cultural que yo los invito. Y entiendo por manifestación cultural a una presentación de un libro, una obra de teatro, una película de un festival de cine, o sea, opciones que son alternativas al mundo habitual a los que ellos concurren. Entonces, no es que el profesor peque de ser excesivamente candoroso, ingenuo, pensar que de la noche a la mañana ese niño se va a quedar enamorado del cine alternativo o de una obra o del teatro. Pero es una manera de ir acercando a los chicos a asomarse al mundo de la cultura, porque muchos han terminado la secundaria y nunca han ido a un festival de cine, jamás han ido a ver una obra de teatro, y ese primer contacto, ojalá se convierta en un roce continuo, pero ese primer contacto es importante. Como les digo, a veces podemos incluso no entender el arte, no entender una película, pero el hecho de haber asistido a una función de cine o a una presentación del libro te suma una experiencia inédita en tu vida. Entonces, todos esos recursos que están palpitando fuera del colegio, yo trato de invitarlos que ingresen al colegio para que el alumno realmente cuando salga esté preparado a ser un ciudadano cabal, ¿no? Con múltiples aristas, con múltiples intereses. Eso les va a permitir, que en realidad creo que es el fin último de la educación, ¿no? Que un estudiante tenga la capacidad de criticar, valorar y escoger lo que realmente quiere hacer en su vida. Jorge, a propósito de esto que has comentado y de algo que has dicho en la respuesta del inicio también, y cuando hablabas del mimeógrafo, ¿no? Hablabas de publicaciones rudimentarias, pero has hecho publicaciones nada rudimentarias, además de muchas cosas que has hecho en tu trayectoria muy, muy, muy amplia que comentábamos al principio. A mediados de los 80 fundaste una editorial que tenía varias colecciones, pero me interesa detenerme específicamente en la colección de narrativa y de poemas para niños y jóvenes. ¿Cuál es el criterio que utilizabas para escoger las obras de la editorial? El año 85 gano una beca para ir a estudiar a España, y en España descubro, fascinado, que en las librerías existían, hacía poco tiempo que España había recuperado la democracia, y había un gran impulso editorial y una enorme energía positiva hacia la cultura, y lo que descubro en las librerías era algo impensado en Lima, impensable también en Lima: espacios destinados para lectores infantiles o adolescentes. Habían, ¿no? Anaqueles destinados solamente para el lector, para el público infantil y adolescente. Eso era inaudito en Lima. Entonces yo empecé a acercarme a esos libros, iba a las librerías, a veces especialmente para ver libros infantiles, pero no solamente me sorprendí del contenido de esos libros y de los autores, cantidad de autores que yo no hubiese pensado que algunas obras se podían adaptar para la infancia. Recuerdo un libro de Joyce, ¿no? Sobre un gato diabólico, un cuento de Hemingway, ¿no? Incluso hasta las parábolas de Cristo en ediciones muy lindas. Yo decía,
hay un ingente material propicio para ser trabajado en el aula y que los profesores desperdiciamos de ayer y de hoy, y se trata de ponerles un empaque que sea apropiado para un estudiante, ¿no? Cuidar el lenguaje, en fin, es lo que demanda siempre la edición de un libro infantil. Y me propuse, estando en España, regreso a Lima, y no sé cómo hago, pero voy a tratar de fundar un sello editorial. Acá hago un breve paréntesis. Yo había tenido una experiencia en un diario, había trabajado cerca de 4 años en un diario cuando era casi adolescente, en el diario La Prensa, que es un diario hoy desaparecido, y había hecho las funciones de arte finalista, es decir, en la época que se diagramaba a mano y se hacía el montaje a mano. Entonces tenía nociones básicas de diagramación, de montaje, de diseño. Creo que esos años en la prensa, que fueron en la segunda mitad de los 70, yo tenía 18, 19 años, trabajé hasta los 21, 22 y luego entré a la docencia. Creo que esos años en la prensa me regalaron un oficio, ¿no? El de diagramador y el de montajista. Cuidadoso con la imagen, cuidadoso con el diseño, en fin. Entonces, cuando regreso a Lima el 86, fundo la editorial Colmillo Blanco, cuyo propósito era publicar solo libros infantiles y juveniles, para renovar la literatura que circulaba en el país. Ese era el primer objetivo, renovar la literatura, tocar algunos temas que usualmente no se tocaban y darle una dignidad a la literatura infantil y juvenil, es decir, sortear ya esta relación paternalista que tenía la literatura peruana que circulaba entonces para niños y jóvenes en nuestro medio, evitar algunas hierros o muletillas de la literatura como los diminutivos, ¿no? O simplemente la visión introspectiva, memorística de lo que había sido la infancia de uno cuando el mundo estaba cambiando. Yo quería ofrecer una literatura que renovara la visión del mundo para los ojos de un niño. Me lancé a hacer publicaciones de antologías, ¿no? de cuentos, de poemas, cuentos de terror. Buscaba temas que podían interesar a los niños, cuentos de terror, cuentos policiales para los jóvenes, poemas sobre animales. Y yo era el antologador, yo hacía la selección de los textos, yo buscaba a las o los ilustradores, escogía la portada, en fin, hacía todo el trabajo. Y luego, en una época francamente heroica, publicar un libro, porque nosotros estábamos padeciendo en ese momento un contexto sumamente adverso, de crisis económica muy severa. Y yo cuando rememoro esos años digo, ¿en qué tiempo podía hacer un libro? Porque a veces el libro imprimía los interiores en una máquina determinada, en una pequeña imprenta del centro de Lima, y me trasladaba con mi folcote a imprimir la portada en otra imprenta y luego cargaba con las carátulas y los interiores a otra imprenta para hacer la encuadernación. Y luego me paseaba por el centro de Lima y las pocas librerías que había en Miraflores o San Isidro con mis canastas llenas de libros para hacer la distribución, de modo que era multioficios en Colmillo. Y yo confío, no sé si hay algo de autogenerosidad en esto, pero yo confío que Colmillo Blanco fue un punto de quiebre en nuestro país de lo que se ofrecía para los niños en literatura, porque hay una visión diferente de la ilustración, muy en concordancia, y eso lo tengo que decir con respeto y con cariño, muy en concordancia con lo que empezó a publicar Santillana también a mediados de los 80 en el país, libros muy hermosos de lecturas, que no eran propiamente libros de un autor, eran antologías, ¿no? Cortaviento, Arcoíris, ¿no? Son los dos títulos que recuerdo, que eran libros muy hermosos que recogían texto de diversa índole, de diversa procedencia, y que también apelando a autores contemporáneos. Creo que
que estas dos experiencias, la de Santillana, que empieza a incursionar a mediados de los 80 en el plan lector, y por otro lado, Colmillo Blanco como una editorial independiente, muy modesta, porque mis tirajes eran bastante cortos, yo participaba básicamente en ferias escolares, visitaba algunos colegios, pero fue una tarea que hice con enorme placer y que creo que al final de cuentas sirvieron para suministrarme a mí una información, una experiencia ya más como creador de literatura infantil. Creo que si no hubiera pasado por la experiencia de España, fascinado con esa literatura, luego con la creación de Colmillo Blanco, probablemente no me hubiese dedicado a la escritura para niños.